Muy buenas tardes a las y los presentes. Agradecemos su asistencia a esta audiencia pública con motivo de la reforma electoral. Damos una cordial bienvenida a los integrantes del Presidium, así como a las personas que participan en esta audiencia. A continuación, escucharemos el mensaje de Protección Civil. Buenas tardes. Como es de su conocimiento, la Ciudad de México se encuentra asentada sobre una zona sísmica, por lo que este conjunto Bucareli no está exento de presentar alguna contingencia en la cual este recinto tenga que ser evacuado. Si así fuera el caso y nuestro alertamiento sísmico llegara a sonar, les pedimos por favor que con calma tomen sus pertenencias y se replieguen en los muros laterales. Posteriormente, personal de Protección Civil que el día de hoy los acompaña, los guiará hacia nuestro punto de reunión externo, donde vamos a permanecer hasta que termine la contingencia. No omito mencionar que en caso de manifestación se les pide seguir las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil. Muchas gracias. Gracias. Hagan favor de tomar asiento los que estén de pie, incluyéndonos a nosotros. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la audiencia de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que fue conformada por la Presidenta de la República con el propósito de hacer una gran audiencia nacional, convocar a la nación, por lo tanto, con el propósito de conocer las opiniones, críticas y propuestas en relación con el sistema electoral mexicano conformado a través de varias décadas. En estas condiciones, la Comisión lleva a cabo estas audiencias públicas y también en el micrositio www.reformaelectoral.gov.org recibe los puntos de vista que espontáneamente cualquier persona puede exponer. Los puntos de vista de los ponentes en las audiencias y de las personas que directamente y por escrito lo exponen en el micrositio permanecerán ahí durante todo el proceso. Cualquier persona podrá leer, comentar, discutir los puntos de vista vertidos tanto en las audiencias como en este tipo de participaciones. Al mismo tiempo, serán convocados por sectores interesados en reformas de carácter electoral, como por ejemplo los migrantes, los integrantes o dirigentes o participantes de las organizaciones de los pueblos indígenas, de los jóvenes que de manera específica tengan propuestas sobre esa temática, de las cuestiones relativas a la diversidad, a las cuestiones de género, la igualdad, las acciones afirmativas, y todo eso será también recopilado, expuesto en el mismo micrositio, que será un enorme almacén de confrontación de ideas diversas. Haremos también otro tipo de consultas, naturalmente a las instituciones públicas que están vinculadas a los temas electorales, con quienes la Comisión ya ha tenido reuniones, y realizará la Comisión debates públicos con personas que sostienen al respecto del tema electoral posiciones diferentes y encontradas. Estos debates van a ser convocados por la Comisión y se llevarán a cabo en distintos lugares. Las audiencias que se llevan a cabo en este recinto, unas idénticas serán llevadas a cabo en todos los estados de la República. Ya tenemos un calendario que está ya también publicado en el micrositio. Entonces, a los ponentes les digo, bienvenidos, al público en general también son bien recibidos, nos da mucho gusto que estén presentes.
Iniciamos. Tiene la palabra Aurelien Gilavet, columnista y fundador de Espacio Progresista AC. Gracias por venir. Con el permiso de la mesa, buenas tardes a todas, todos y todes. Pues muchas gracias a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral por el ejercicio y la oportunidad de que la ciudadanía podamos expresar nuestras ideas en este ejercicio que me parece inédito, histórico y que debemos saludar y retomar desde la ciudadanía y desde la sociedad civil para participar, porque sin participación no hay democracia. La democracia demanda igualdad y la democracia demanda inclusión. Somos al menos el 5% de la población que pertenecemos a la diversidad sexual y de género. Sin embargo, hoy el Congreso de la Unión, gracias a las acciones afirmativas que no fueron regaladas sino peleadas a golpe de sentencias, cuenta con el 1.1% de personas representantes de la diversidad sexual y de género, es decir, una subrepresentación que debemos de corregir. Y hoy tomo la oportunidad de venir a expresar este derecho pendiente de garantizarse, pero sobre todo una sentencia pendiente de acatarse por parte del Poder Legislativo. Desde la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2022, impulsada por la magistrada Ociel Baena, a quien dedico esta ponencia, el Congreso de la Unión tiene la obligación de legislar en materia de acciones afirmativas, cosa que a la fecha no ha sucedido, y no hacerlo mantiene al Estado mexicano en omisión y deja en manos de las acciones afirmativas a partir de sentencias frágiles, acuerdos parciales y litigios muy poco accesibles para la mayor parte de la población, derechos que tienen la oportunidad hoy de fortalecerse en esta reforma electoral. Nuestros derechos político-electorales de más de 6.6 millones de personas en México. Las acciones afirmativas en las elecciones de 2021 y de 2024 han pues demostrado logros y también retos. Y por eso quisiera compartirles algunas reflexiones sobre qué se podría incorporar en esta reforma electoral. Primero, blindar esos logros ganados en los juicios frente a retrocesos judiciales. En 2021, si bien se abrió la puerta a las acciones afirmativas, en 2024 el Congreso de la Unión quiso crear una sola bolsa para tener todas las poblaciones excluidas que compitieran entre ellas mismas para conseguir esos espacios. Eso es inaceptable y es discriminación de Estado, no lo podemos permitir. También en las elecciones del Poder Judicial se nos ha rechazado desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acciones afirmativas, incluso el Tribunal incurrió en contradecir sus propios criterios. Por eso necesitamos que en esta nueva reforma tengamos acciones afirmativas obligatorias y sanciones más severas en caso de incumplimiento, como no presentar candidaturas acompañado incluso de la posibilidad de no poder competir en otras elecciones si ha habido fraude en este sentido. Es importante porque se trata de combatir barreras estructurales y violencia institucional. ¿Qué estamos proponiendo además de la figura de acciones afirmativas? Obligar a los partidos a capacitarse en materia de diversidad sexual y de género desde sus dirigencias y los equipos que los acompañan. Fortalecer áreas de contacto, atención y acompañamiento de la militancia o candidaturas de la diversidad sexual y de género en los institutos locales electorales. También proponemos garantizar la representación en ambos principios electorales, tanto en la vía plurinominal, en posiciones realmente en condiciones de ganar, y también en la parte uninominal, donde proponemos crear bloque de competitividad, porque no es posible que los partidos nos estén instrumentalizando a la diversidad sexual y de género, poniéndonos en espacios, en distritos donde es imposible de ganar. También es importante los mecanismos contra la usurpación. En 2021 y en 2024 se ha denunciado decenas de usurpación en materia de candidaturas de la diversidad sexual y de género. Buenas tardes, consejera.
Y eso para nosotros es inaceptable también, que se sigan ocurriendo esas usurpaciones. Es importante hablar efectivamente del tema del financiamiento, porque de igual forma a veces avientan a la diversidad sexual y de género a hacer campaña sin un financiamiento específico. Pedimos un financiamiento para la capacitación de esas candidaturas, el fortalecimiento profesional de esas candidaturas y sobre todo un financiamiento, un porcentaje específico para cada partido en la campaña para esas candidaturas de acciones afirmativas. Porque sin recursos, sin presupuesto, esas candidaturas solamente son testimoniales. También pedimos transparencia. Hoy los procesos internos son opacos dentro de los partidos. Pedimos la máxima transparencia desde el inicio del proceso electoral, con máxima publicidad en las páginas de los partidos, en las páginas de los institutos locales y del INE, de manera abierta y desagregada de esas acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque la mejor manera de verificar que esas acciones afirmativas realmente están ocupadas por poblaciones históricamente vulneradas, pues es hacerlo de manera pública para que la sociedad civil, la ciudadanía, podamos verificar y observar siendo aliadas, aliados y aliades de la democracia. También pedimos una justicia electoral expedita y gratuita, con la creación de una unidad o defensoría especial en materia de violencia por cuestiones de diversidad sexual y de género. Hoy no tenemos acceso a la justicia en materia electoral, son procesos engorrosos y muy costosos. Y quisiera cerrar concluyendo, agradeciéndole, presidente de esta comisión, por sus declaraciones en la mañanera en cuanto al foro que va a suceder sobre las acciones afirmativas, poniéndonos a su disposición para hacerlo en conjunto. Espero que acepten esa invitación, porque sin diversidad, sin inclusión, no puede haber democracia. Muchísimas gracias. Gracias. Así será, gracias. Tiene ahora la palabra Cosme González Martínez. Se le pide que pase, por favor. El título de mi ponencia: un instituto electoral que proteja la representación del pueblo. Saludo a las y los distinguidos integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Saludo a la Secretaria de Gobernación, quien nos recibe en sus instalaciones para este importante evento. Saludo a quienes nos escuchan de manera presencial y a través de las redes sociales. Mi ponencia la divido en 3 partes. ¿Quién soy? ¿En qué país he vivido? ¿Y qué propongo? Esto a manera de silogismo que fundamente mi propuesta. Soy Cosme González Martínez, licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública, oriundo de la Ciudad de México y orgullosamente hijo de María del Carmen, quien dio forma y sustento a una familia con varios empleos como trabajadora del hogar. Tengo 31 años de antigüedad como camillero de base en el ISSSTE. De estos, 18 he sido representante sindical, siempre participando y obteniendo el cargo por medio de elecciones. Es importante señalar que antes de ser personal de base, fui personal de limpieza en una empresa subrogada por el ISSSTE. Todo lo anterior lo menciono para aclarar que sé por experiencia propia el fundamento de lo que propongo para la reforma electoral. ¿En qué país he vivido? 1988 marcó un precedente importante con el, a todas luces, fraude electoral, lo que llevó a la construcción de un Instituto Federal Electoral, transformándose posteriormente en el Instituto Nacional Electoral, solo que con una filosofía de servicio a los poderes fácticos y económicos del país. En 2018, el Movimiento de Regeneración Nacional ganó las elecciones de forma más que contundente, esto no gracias al INE, sino a pesar de él, por lo que resulta más que necesario modificar sustancialmente el Instituto Electoral para que realmente cumpla con la finalidad de hacer valer las decisiones democráticas del pueblo de México. Advierto que en la construcción de este nuevo ordenamiento electoral hay personas como Lorenzo Córdoba o Carlos Ugalde que están ávidos de participar para imponer sus ideas, las cuales resultarían contraproducentes, regresivas y al servicio del poder económico y no a favor del pueblo, por lo que recomiendo de manera muy respetuosa no incorporarlos a este proyecto que tiene por encargo la Comisión. Comento con ustedes la situación de México.
menos del 1% de las personas de este país concentran más del 90% de la riqueza. ¿Quién es ese 99% de las y los mexicanos a los que las leyes electorales deben de proteger en sus derechos democráticos? Son las personas que se levantan a las 4 de la mañana a trabajar y regresan muy al anochecer a sus hogares, dentro del país y fuera de él. Por lo que propongo lo siguiente: disminuir el presupuesto de financiamiento a los partidos políticos, disminuir el presupuesto al propio Instituto Electoral, disminuir los espacios de plurinominales en Cámara de Diputados y Senadores, y que los espacios a estos puestos mencionados sean ocupados para quienes obtuvieron mejor votación y no más a quienes están al servicio del poder económico. Porque por el bien de todas, todes y todos, que trabaje el Instituto Electoral pensando artículo 30, que son mexicanos por nacimiento, quienes nacen en territorio nacional y quienes lo hacen en el extranjero, siendo hijas o hijos de padre o madre mexicanos. Esto significa que la sociedad mexicana en el extranjero será conformada tanto por quienes emigraron como por sus descendientes nacidos fuera del país, todas y todos reconocidos jurídicamente como parte de la nación. Se estima que más de 12 millones de personas nacidas en México residen fuera del país, principalmente en Estados Unidos. Si se suma sus hijas e hijos nacidos en el extranjero, el universo se amplía a más de 36 millones de personas de origen mexicano solo en Estados Unidos. Sin embargo, el acceso a sus derechos políticos sigue siendo limitado. Entre 2006, cuando se votó por primera vez desde el extranjero, y 2024, la participación creció en 600%. Este crecimiento refleja el interés de la comunidad mexicana en el exterior por ejercer sus derechos, su disposición a participar y el avance normativo en materia de voto extraterritorial, pero también evidencia que el reconocimiento del voto, aunque necesario, no es suficiente para garantizar el ejercicio de derechos políticos. La propuesta que hoy pongo a su consideración no surge de la improvisación, sino del trabajo acumulado durante 2 décadas de investigación académica, de observación electoral y colaboración con organizaciones de mexicanos residentes en el extranjero. Además, es resultado de la conducción de litigios estratégicos para garantizar espacios de representación, como en la Ciudad de México, y de acciones afirmativas a nivel federal. Todo este esfuerzo ha demostrado que la ruta más sólida para garantizar la representación de esta comunidad es a través de escaños reservados para la ciudadanía mexicana residente en el extranjero. Cuando hablamos de escaños reservados, nos referimos a un diseño normativo basado en 3 elementos. Primero, establecer curules reservadas específicamente para esta ciudadanía, tal como ya ocurre en Zacatecas y en la Ciudad de México con la Diputación Migrante. Segundo, garantizar que solo quienes acrediten la residencia en el extranjero puedan contender y se sancione la suplantación de candidaturas. Tercero,
asegurar que sean electos directamente por la ciudadanía residente en el extranjero a través de circunscripciones especiales o listas exclusivas. De esta forma, los votos de los connacionales en el extranjero no se diluyen, sino que se traducen en representación efectiva. Este esquema es técnicamente viable porque ya existen experiencias locales y porque ha sido reconocido por la justicia electoral. Al integrarlo en el ámbito federal, se consolidaría una presencia institucional que no dependa de coyunturas partidistas ni de litigios, sino de una norma estable y garantista. Señoras y señores, la migración refleja demandas sin respuesta que no pueden seguir sin atención. Al participar, la ciudadanía mexicana en el exterior abre caminos para construir soluciones a los problemas que enfrenta aquí y allá. La distancia no es razón para la exclusión. La construcción de un mejor futuro para México requiere la participación de todas las personas, sin importar el lugar donde residan. Dotar de representación efectiva a quienes viven fuera del país es dar un paso a una democracia más incluyente, donde el derecho a tener derechos sea una realidad. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Fernando Belauzarán Méndez. Hola a todos. No me trajo la ingenuidad. Sé, como todos, que las decisiones se toman en otra parte y le creo a quien preside la comisión cuando dice que harán valer su mayoría. En realidad, no han hecho otra cosa. No se necesita una bola de cristal para adivinar cuál será el sentido de la reforma que presentarán. Nos lo adelantaron con los planes A, B y C. Quieren garantizar su permanencia en el poder y su hegemonía artificial, imponiendo un sistema electoral acorde a la recién instaurada autocracia guachicolera. Estoy aquí donde Manuel Bartlett le tiró el sistema, porque es importante dejar testimonio aún en medio de la farsa que lo va a reivindicar. La propuesta de construir una reforma de consenso está sobre la mesa. Eso garantizaría gobernabilidad, confianza y respeto a los resultados. Pero si esa fuera la intención, habría una mesa de negociación con la pluralidad, no un ejercicio de micromonólogos para desahogarse. Como el mío ya está corriendo, mencionaré brevemente las tres grandes causas de una reforma alternativa y democratizadora a la luz de la experiencia reciente y una perniciosa perversión que debemos combatir. Primera causa, equidad. Padecimos una elección de Estado. Hubo campañas anticipadas 3 años antes y el presidente asumió el papel de vocero de su favorita y se hizo proselitismo con programas sociales. Todo quedó en impunidad. Reducir el financiamiento a partidos no solo haría aún más desigual la competencia, agravaría el gran problema, no digo el del elefante en la sala, sino del buquetanque en el Zócalo. No se puede negar el empoderamiento político, económico y territorial del crimen al que convirtieron en aliado electoral. El dinero del huachicol fiscal ha puesto en crisis al régimen y sus huellas apuntan también a las campañas. Hubo más de 30 políticos asesinados y más de 7,000 renuncias de candidatos en 2024. Segunda causa, árbitros imparciales elegidos por concurso de oposición. La captura de autoridades electorales convierte a la autonomía en simulación. Se perdió la confianza. Por eso regresó la lucha por el sufragio efectivo, como lo estamos viendo en Papantla y en Poza Rica. El proceso judicial fue una vergüenza facciosa de principio a fin, y no ha habido un fraude tan grosero como el de los acordeones desde los que presumía Gonzalo N. Santos, con la diferencia que el de este año fue estructural, sistemático y generalizado. Pero lo peor de todo es que les obsequiaron una espuria mayoría calificada de diputados que no obtuvieron en las urnas y en el Senado lo consiguieron extorsionando con órdenes de aprehensión.
Gracias a eso, modificaron la Constitución en solitario para cambiar el régimen político, acabando con la división de poderes y barriendo con los contrapesos, pasando por encima de la representación del 46% de los ciudadanos, los cuales no votaron por la coalición oficialista. Eso se llama golpe de Estado en su sentido clásico, tal y como lo consigna Norberto Bobbio en su diccionario de política. Y eso me lleva a la tercera causa, representación fiel de la pluralidad del país, lo cual significa igualdad en el voto y que cada ciudadano valga exactamente lo mismo. Proporcionalidad nacional pura, que a nadie se le regale ni se le quite nada, tal y como lo propuso Arnoldo Martínez Verdugo desde la reforma política de 1977 y también, por cierto, tú, Pablo Gómez, en al menos 2 iniciativas que, por cierto, incluían también la representación en el Senado. Si insisten en reducir el número de diputados, de cualquier manera la representación fiel se puede lograr si la mitad son unis y la otra mitad pluris. Si son 200, si son 400, 200 y 200, si son 300, 150 y 150. La idea es que se represente fielmente la pluralidad del país. Y si les molesta que las cúpulas partidistas sean las que determinen quiénes son los pluris que entran, bueno, eso se puede resolver haciendo que los ciudadanos establezcan la prelación de las listas, la prelación efectivamente con listas abiertas. Un servidor presentó una iniciativa en ese sentido en la 62 legislatura, se puede, para quitar eso que la verdad es un pretexto. La perniciosa perversión que debemos combatir es la perniciosa perversión que debemos combatir es la utilización de la figura de violencia política de género para perseguir medios y periodistas y censurar. Eso lo estamos viendo con el Universal y Héctor de Mauleón, y lo vimos también incluso contra ciudadanos. Remember, dato protegido. Y, por cierto, en otros estados hay casos similares. Algo muy parecido piensan hacer con la aplicación de la ley censura, pretextando derechos de las audiencias que casualmente fueron pensados para garantizar la libertad de expresión y están, al contrario, conculcándola. Termino diciendo que estoy abierto y puesto para el debate en cualquier foro. En el movimiento del Consejo, por cierto, ojalá la comisión tenga a bien invitarme a uno de los que están pensando, les tomo la palabra. Termino, en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario de 1986-87, donde conocí a la actual presidenta, hubo un diálogo público memorable entre estudiantes y autoridades. Sería decepcionante que ahora que está en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum ofreciera menos que eso para un tema tan importante. Este ejercicio de 5 minutos, sinceramente, es una burla. Ojalá, al menos, se animen a hacer algún comentario o pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias. No, gracias a ustedes. Tiene la palabra Nicolás Andrade Ruiz. Buenas tardes a todas y a todos. La propuesta la he titulado Plataforma de Votación Digital. Para reducir el costo de las elecciones federales y locales del país, proponemos la aplicación de tecnologías de la información y telecomunicaciones para digitalizar los procesos de votación del INE, mediante el desarrollo de una plataforma que permita a los ciudadanos emitir su voto electoral mediante el uso de Internet, teléfonos celulares, tabletas y computadoras.
Se estima que el 85% de la población de nuestro país cuenta con teléfono celular, computadora o tableta y acceso a Internet. Medios para votar en línea sin necesidad de acudir a una casilla electoral. Solo el 15% de la población vive en comunidades sin acceso a Internet, en las que se seguiría votando con el sistema de votación manual de casillas, boletas y generación de actas de escrutinio y cómputo. En periodos electorales, nuestros paisanos migrantes y turistas fuera del país se verían también favorecidos con la facilidad de votación por Internet sin necesidad de acudir a embajadas o consulados. Facilitar la votación de los ciudadanos por Internet reduce el número de casillas requeridas, el número de personal y capacitación relacionado. Permite eliminar la votación en un solo día y ampliar los periodos de votación a semanas e inclusive meses. La difusión de cómputo de la votación vía Internet en tiempo real, desde su inicio hasta su término, incrementa la certeza, la transparencia y la credibilidad de los resultados. La plataforma de votación digital propuesta reduce los recursos asignados a los partidos políticos para gastos de campaña, ya que los candidatos pueden difundir vía Internet sus propuestas, reduciendo los gastos en medios tradicionales. El acceso en todo momento a las propuestas de los candidatos en celulares, en teléfonos celulares, computadoras y tabletas, permite a los ciudadanos contar con más información y tiempo para razonar el voto, generar mayores porcentajes de votación y reducir el abstencionismo. La plataforma propuesta permite reducir la estructura de organización del INE y reduce gastos en órganos de dirección y administración, órganos centrales, locales y distritales, así como el número de personal, por lo que la ley electoral deberá considerar sus implicaciones jurídicas y financieras. Utilizar los medios de votación por Internet en las próximas elecciones intermedias y en la siguiente elección presidencial representaría un gran avance tecnológico en materia electoral y una reducción del costo de las elecciones con ahorros económicos significativos para el INE y para México. Esta es la propuesta. Esperemos que tenga debate para que se pueda comentar al respecto y estamos en disposición de ampliar la información al respecto. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Manuel Alejandro Robles Gómez. Gracias. Quiero reconocer especialmente a nombre de quienes quisieran estar aquí y no pueden, que son nuestros connacionales que están viviendo una larga noche que representa la administración Trump en Estados Unidos y que me piden que les deje saber lo que desearían para el próximo proceso electoral, y es votar en todas las elecciones y por todas las posiciones.
El día de hoy solo se puede votar desde el exterior por la presidencia, por senadores y en algunos casos por las gubernaturas. Sin embargo, alcaldías, diputaciones locales y federales no es posible elegir desde el exterior. Entonces, esa es la premisa principal, la número 1, votar en todos los procesos electorales, en todas las elecciones y por todas las posiciones bajo el humanismo mexicano. La premisa del humanismo mexicano es reconocer que nuestros connacionales no están de vacaciones, no están allá por deseo, están por necesidad, están por un régimen que le falló, un régimen fallido, un Estado corrupto, un Estado narcotraficante que fue la herencia del viejo régimen prianista y que por eso es la diáspora, especialmente la de 1994, que tuvo que salir por la firma del Tratado de Libre Comercio y que fue el acta de defunción del campo mexicano. Entonces, eso es lo que desean, participar en todas las elecciones y, como lo dice Andrés Manuel López Obrador, son héroes y heroínas que, si bien ya están en el muro de honor de la Cámara de Diputados, requieren precisamente que se reconozca que un mexicano nunca deja de que las personas no deben dejar de ser de donde son y deben pertenecer al lugar en el que están. Esa es la lucha que están dando nuestros connacionales y quisiéramos que en esta reforma se les rinda homenaje, que sea un homenaje para ellos reconociendo el voto. No venimos a pedir cuotas ni acciones, sino pedir que en el artículo de la Constitución que establece la división de las 300 curules se incluya la población total de mexicanos, no nada más la que vive dentro del territorio nacional. Esto podría darnos en apariencia que estamos hablando de la entidad número 33, la entidad del exterior, y que les correspondan tantos distritos como el resultado de esa división de la población en el exterior arroje. Estamos hablando de 40 millones de personas que solo en Estados Unidos son de origen mexicano, de las cuales 11 millones son nacidas dentro de nuestro territorio nacional y de las cuales la mitad se encuentra enfrentando estas redadas. Estamos hablando que 1 de cada 2 connacionales se encuentra indocumentado y quisieran también que México rompa la tradición que dejó el PRIAN de un voto imperialista, es decir, un voto censitario, y transitemos a un voto constitucional, un voto universal desde el exterior, libre, secreto y directo. Esto implicaría votar de manera anticipada a través de los consulados, de manera presencial, voto en papel. ¿Por qué dicen que no es una tradición imperialista? Porque si bien es cierto las tecnologías están al servicio del pueblo, lo cierto es que hay una brecha profunda y nuestra población, nuestra comunidad migrante es interseccional por antonomasia. Entonces no hay ni confianza en las tecnologías por esta tradición de fraude que dejó el viejo régimen y por lo tanto nos piden que sea el voto anticipado, presencial, en papel, a través de los consulados, y que además, decimos a través y no en los consulados nada más, para no limitarnos a que sea solo la sede consular, sino por una ficción del derecho, como son también el consulado móvil, puedan ir ahí donde está nuestro pueblo, siempre con la gestión ante las municipalidades que correspondan, para que pueda realmente ser efectivo y justiciable el derecho político de nuestros connacionales de votar y ser votado, y que recobremos lo que se aprobó en su momento en el Plan B, que era votar con matrícula consular, votar con pasaporte y votar también con credencial de elector. Sobre todo tenemos una gran aliada en la presidencia, en la presidenta de la República, que ha declarado en las mañaneras que se deben dar todas las facilidades. Esto naturalmente no implica que estuviésemos suprimiendo ni el voto postal ni el voto electrónico, sino que se fomente esta otra modalidad, y eso es lo que me gustaría dejarles por escrito. Y el tema de las 300 curules, esto ya haría que no estamos en un tema de cuotas, de acciones afirmativas, sino de reconocer el mapa demográfico de este país, que no nos ciñamos exclusivamente
al territorio, sino que reconozcamos estos 4 puntos. Votar en todas las elecciones, por todas las posiciones, voto anticipado presencial en papel a través de los consulados y poder votar con matrícula, pasaporte y credencial de elector, y que la división de las 300 curules sea el resultado de la inclusión de la población en el exterior. Eso es, a grandes rasgos, estos 4 puntos los que yo estaría entregándote, querido Jesús, Pablo, Ernestina, Lázaro, y es a nombre de aquellos que no pueden estar aquí físicamente porque están impedidos de ir y venir libremente a nuestro territorio, y que estaremos acompañando hasta que nosotros luchemos allá por los derechos, pero que hagamos los que tienen como nacionales que hacer justiciables. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Heriberto Jiménez Vázquez. Gracias. Buenas tardes, consejera. Buenas tardes a todos los integrantes de esta Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, a todo el público en general. Gracias por la oportunidad. Kutabonunta karanchiba aneo ya aku cuento najaba kubi kuneba ao rañu labio nunera ñibu ya netubira najakuichineira takara. Soy Heriberto Jiménez Vázquez, persona indígena y hablante de la lengua originaria, el mixteco, de la comunidad de Yucubey de Cuitláhuac, Santiago Nuyó, Oaxaca. Y en mi lengua materna he agradecido la oportunidad de estar en ese espacio donde se dialoga temas relevantes para la vida democrática nacional, y que seguro estoy que el pueblo decidirá los resultados de la misma. Aquí en las grandes ciudades se habla de tecnología. Allá, en los pueblos originarios, queremos hablar el mismo lenguaje. Por eso hoy vengo a proponer la implementación del voto electrónico en las elecciones de nuestro país. Con ello, se garantizará el acceso a la tecnología para todas y para todos. Históricamente se hará efectivo el derecho humano al desarrollo que deben disfrutar las personas que habitan en los pueblos y comunidades originarias de nuestro país. En la actualidad, le confiamos más el dinero a las tecnologías que nuestros votos a las instituciones. De manera electrónica efectuamos compras en todo el mundo, pero nos resistimos a la implementación del voto electrónico, arguyendo desconfianza. Por eso, pido que le demos un voto de confianza a la votación electrónica, utilizando modelos que implican que los votantes puedan emitir el sufragio desde su casa, desde el exterior o en los centros electorales previamente destinados. Con ello ayudaremos a la diversidad de los grupos vulnerables, votantes que viven en el extranjero, votantes que viven en pueblos y comunidades originarias, personas postradas en cama por alguna enfermedad, madres cuidadoras, personas con alguna discapacidad, jóvenes o adultos mayores, o también, ¿por qué no?, la diversidad sexual. No vengo a proponer la desaparición de nuestro tradicional sistema de votación, sino la complementación y progresiva aplicación de votación electrónica y, en consecuencia, el desarrollo y aplicación de temas apremiantes como la adición de un capítulo sobre el voto electrónico en nuestra LEGIPE o la legislación sobre ciberseguridad. Países de gran avance tecnológico como los Estados Unidos de Norteamérica utilizan en sus elecciones una dualidad complementaria, es decir, la tecnología combinada con papelería electoral impresa. Países inmensamente poblados como la India utilizan el voto electrónico en sus colegios electorales, pero también en zonas rurales indígenas allá en las regiones del Amazonas de Brasil, utilizan las urnas electrónicas en sus elecciones con plena certidumbre. Afirmo que de haber existido votación electrónica en la elección del Poder Judicial de este año, hubieran sido mayor la participación ciudadana y menores los votos nulos o los recuadros inutilizados. Aplicar ya la votación electrónica permitirá una importante reducción de gastos en los procesos electorales y se concederá celeridad a los cómputos, entre otros varios beneficios más. La implementación del voto electrónico permitirá que por primera vez
se garantiza el disfrute del derecho humano al desarrollo de las personas pertenecientes a los pueblos originarios de México. Asimismo, se dará vida a instrumentos internacionales de protección de derechos humanos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y de manera muy específica, lo contenido en el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes, que establece que los gobiernos deben establecer los medios a través de los cuales los pueblos indígenas puedan participar libremente. Se ha expuesto que es contradictorio que se implemente la votación electrónica en los pueblos originarios, argumentando que en ellos se carece de energía eléctrica o internet. Esto es falso. Quienes recorremos nuestros pueblos originarios hemos constatado, y hay que decirlo, del esfuerzo que el gobierno federal ha implementado para mejorar los medios de comunicación, electrificación y también el internet gratuito en las escuelas. Las localidades que aún tengan temas pendientes en estos rubros, considero que esta reforma será un aliciente para continuar en la ruta de la transformación, allegando a los servicios tecnológicos en las comunidades más alejadas, en aras de efectuar propuestas que permitan abatir la discriminación, generando igualdad de oportunidades y garantizando los derechos humanos y la pluriculturalidad en nuestro país. Se propone: 1. La adición de un capítulo especial en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la implementación del voto electrónico en los procesos electorales federales en la elección de integrantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Asimismo, legislar sobre la ciberseguridad. 2. Implementar la educación cívica digital que permita la inclusión de la ciudadanía a la nueva era digital democrática, priorizando el acceso a medios tecnológicos a personas indígenas. 3. Elaborar y ejecutar políticas públicas que permitan condiciones de desarrollo en los pueblos originarios para hacer efectivo su acceso y disfrute a las tecnologías. Decía Aristóteles que el único estado estable es aquel en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Gracias por hacer de este espacio un lugar de inclusión. Kuta Binuntacaran, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra Jesús Espinosa Magallón. Buenas tardes. Agradezco este ejercicio ciudadano de presentar y exponer directamente ante esta Comisión Presidencial para la Reforma Electoral las propuestas que se consideren relevantes para una posible modificación o reforma constitucional legal en la materia. La propuesta que pongo a su consideración está relacionada con el sistema de justicia electoral, constitucional electoral, concretamente en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad y la falta de legitimación del INE para promover este tipo de medios de control constitucional. La pertinencia de la propuesta radica en que el INE, como órgano constitucional autónomo, debe contar con la posibilidad de reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible inconstitucionalidad de una norma electoral. Esto, en mi opinión, reforzaría su naturaleza jurídica de órgano depositario de la función electoral, que tiene como fines garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y de contribuir a la integración de los poderes del Estado, entre otros. El sistema de control constitucional se ha transformado en los últimos 30 años, pues el máximo tribunal se convirtió en un tribunal constitucional y su competencia se amplió a conocer acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad fueron creadas para que las minorías legislativas, principalmente, controviertan normas electorales de carácter federal, local o tratados internacionales contrarios a la Constitución Federal. En 1996 se amplió la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad a la materia electoral y con ello se permitió que los partidos políticos nacionales y locales puedan impugnar leyes electorales. Esta situación prevalece desde entonces. Sin embargo, la naturaleza jurídica del INE como órgano depositario de la función estatal de organización de las elecciones
y las distintas problemáticas que se han presentado en tiempos recientes provocaron la necesidad de que la autoridad electoral administrativa se planteara la posibilidad de impugnar normas electorales mediante acciones de inconstitucionalidad. En los hechos, las acciones interpuestas por el INE se declararon improcedentes por su falta de legitimación activa. Un ejemplo es la acción de inconstitucionalidad 124 de 2019, en la que el INE demandó la invalidez del decreto 351, por el que se reformó el artículo 8º transitorio de la Constitución Política de Baja California, que tenía como finalidad aumentar el periodo del cargo de la gubernatura de 2 a 5 años. A juicio de la Corte, la acción de inconstitucionalidad era improcedente porque el INE no tiene legitimación activa para promoverla, por no ser una entidad, poder u órgano enlistado en la fracción segunda del artículo 105 constitucional. Además, razonó que no era posible interpretar de manera flexible o extensiva los supuestos de legitimación previstos en el señalado artículo, porque prevé un catálogo cerrado de sujetos legitimados. Esto aun cuando el INE se trata de un órgano esencial del Estado. Así, ante la falta de reconocimiento expreso de la legitimación activa del INE para promover acciones de inconstitucionalidad, es que propongo que se reforme la fracción segunda del artículo 105 constitucional para que se reconozca tal atribución. La propuesta también implicaría una posible reforma a la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda. En mi opinión, las ventajas que presenta esta propuesta son las siguientes. Una, el trato igualitario entre órganos constitucionales autónomos, porque a diferencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sí cuenta con esta atribución, el INE no. Dos, existiría un reforzamiento en la cooperación y coordinación entre las autoridades del Estado. Tres, el INE tendría la oportunidad de presentar o no, o de decidir presentar o no una o varias acciones de inconstitucionalidad sin necesidad de esperar la decisión de los demás actores políticos para impugnar las normas electorales que se estimen inconstitucionales. Por último, considero que esta propuesta sería acorde a los nuevos postulados de la reforma judicial reciente, puesto que la actual Suprema Corte de Justicia, electa por el voto de la ciudadanía, tendría la facultad de analizar y, en su caso, cuando proceda, declarar la invalidez de la norma impugnada cuando la resolución se apruebe por una mayoría de cuando menos 6 votos. ¿Sería cuánto? Y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Eleana Hidalgo Rioja, consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a esta comisión y sus integrantes el espacio y la oportunidad para reflexionar colectivamente sobre un tema central en la construcción de una democracia más justa y equitativa, el tránsito de la paridad formal a la paridad sustantiva en México, y los retos legales que aún debemos afrontar para que esa transición deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad estructural. Esta ponencia tiene como objetivo presentar propuestas claras para fortalecer el marco legal que permita avanzar del principio jurídico de la paridad a su efectiva realización sustantiva en la vida pública del país. Pero, ¿qué es la paridad sustantiva? Este principio constitucional se introdujo como una obligación de los partidos políticos en 2014. Sin embargo, en 2019, México dio un paso histórico al reformar su constitución para establecer la paridad en todos los niveles de gobierno, convirtiéndose en uno de los pocos países del mundo con este mandato en su Carta Magna. Con ello, se consolidó la llamada paridad formal, es decir, la obligación de que mujeres y hombres participen en igualdad numérica en espacios de representación política, órganos de Estado, órganos autónomos y niveles de gobierno. Sin embargo, el cumplimiento de esta paridad legal ha revelado una serie de limitaciones estructurales, si bien podemos ver más mujeres en las cámaras, en las candidaturas, en los gabinetes,
Muchas veces su presencia no se traduce en poder efectivo, en condiciones de equidad ni en incidencia real en la toma de decisiones. Necesitamos no solo que las mujeres estén, sino que puedan permanecer, decidir, liderar y transformar. Hablar de paridad sustantiva implica reconocer las barreras que impiden que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos políticos y ciudadanos. Implica, por tanto, un cambio no solo en las leyes, sino en las prácticas institucionales, en las estructuras de poder y en los modelos de liderazgos y en los valores democráticos. A pesar del marco normativo existente, es decir, de la paridad formal existente, se sigue reproduciendo prácticas que limitan el alcance real de la paridad. Hoy día, gracias a estas reformas, tenemos una presidenta de la República al frente del país, pero no basta. El gobierno es más amplio. Por ello, para enfrentar todos estos desafíos, propongo 5 grandes líneas de acción legislativa e institucional. 1. Reforma integral de las leyes electorales y orgánicas para garantizar la paridad sustantiva. Esto es, reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que la paridad no se limite a candidaturas, sino que se extienda a la integración final de los órganos electos. Establecer mecanismos vinculantes para garantizar que las mujeres accedan a puestos de liderazgo, presidencias municipales, comisiones legislativas claves, jefaturas de gabinete, entre otros. Incluir en las leyes orgánicas de los poderes y de los órganos autónomos la obligación de mantener una estructura paritaria en todos los niveles jerárquicos, incluyendo desde consejos, direcciones y representaciones regionales. 2. El fortalecimiento del régimen sancionador frente a la simulación y la violencia política. Tipificar como falta administrativa grave o incluso como delito electoral la simulación del cumplimiento de la paridad con sanciones reales a partidos, servidores públicos o candidaturas. Reformar la Ley General de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia para robustecer el capítulo de violencia política, agilizar denuncias y proteger a las víctimas y sancionar con firmeza. Incluir de forma más específica la violencia política contra las mujeres en razón de género como una forma de violencia institucional. Es decir, crear un sistema de verificación ex ante y ex post del cumplimiento sustantivo de la paridad en candidaturas, nombramientos, ejercicios y funciones. 3. Acciones afirmativas interseccionales obligatorias, es decir, reformar la ley electoral para establecer cuotas de representación para mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad o de diversidad sexual, tanto en candidaturas como en designaciones, pero no en general, sino que sean mujeres. Asegurar el cumplimiento no solo en el número, sino en condiciones efectivas de participación, acceso a intérpretes, materiales accesibles, tiempos de participación adaptados y presupuesto. 4. La creación de un observatorio o sistema nacional de seguimiento a la paridad sustantiva. Este sistema se propone que sea integrado por el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la CNDH y la Secretaría de las Mujeres, con participación de la sociedad civil y de la academia, que tendrían las siguientes funciones: monitorear el cumplimiento de la paridad a nivel federal, estatal y municipal, publicar informes periódicos con recomendaciones vinculantes, diseñar indicadores de paridad sustantiva o violencia política y capacitar a actores políticos y operadores jurídicos en perspectiva de género. Y 5. Reformas estructurales para transformar el poder, es decir, reformar la legislación laboral y administrativa para garantizar condiciones que permitan la participación política de las mujeres como servicios de cuidado, por ejemplo, para los niños, licencias parentales equitativas y horarios compatibles con el hogar. Incorporar la educación con perspectiva de género en todos los niveles educativos como medida de transformación cultural profunda que acompañe los cambios legales. Establecer mecanismos legales para la rendición de cuentas de los partidos en materia de paridad mediante auditorías internas, transparencia presupuestal y criterios de evaluación pública. Para concluir, solo diré que México no está o ha estado en mucha lucha, pero se necesita más. Países como Bolivia, Costa Rica, España y Suecia han adoptado mecanismos innovadores para garantizar la paridad sustantiva, como leyes de alternancia obligatoria, observatorios nacionales y sistemas de evaluación con perspectiva de género. Tomemos, por ejemplo, el caso de España, que con su ley de igualdad efectiva no solo reguló la paridad en candidaturas, sino también en cargos públicos, empresas y medios de comunicación, o
o el caso de Bolivia, donde la ley obliga a postular a mujeres indígenas en circunscripciones de representación indígena. México debe mirar estas experiencias no como modelos a copiar, sino como referentes para nutrir nuestro propio camino, con soluciones adaptadas a sus contextos y desafíos propios. Es cuanto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Susana Talía Pedrosa de la Llave. Buenas tardes, distinguidos integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. El tema que abordaré está dentro de la temática la representación del pueblo y me voy a referir específicamente al sistema electoral de representación proporcional, si sirve o no sirve. Las y los ciudadanos intervenimos en la vida política de México a través del ejercicio de los derechos políticos, entre estos el derecho a elegir a las y los representantes del pueblo, y también tenemos el derecho a ser electos para ocupar un cargo de representación popular. En principio destaco como ciudadana, además de académica y ex servidora pública, o ex académica y ex servidora pública, destaco como ciudadana que una de mis grandes inquietudes que he tenido a lo largo de varios años y que dejo a esta Comisión para la Reforma Electoral una pregunta: ¿por qué para votar las y los ciudadanos lo hacemos a partir de los 18 años, mientras que para ser representantes del pueblo se requieren edades mayores, tratándose específicamente de diputadas o de senadores? En mi opinión, no considero que pensemos que lo anterior se debe a la madurez o no para votar y ser votado, ya que como todos lo hemos visto, existen algunas personas adultas y también adultas mayores que obviamente no son maduras, sino inmaduras de forma flagrante y a la vista de todos. Entonces no depende de la edad el acceder a un cargo público, como es ser senador o senadora. De modificarse la edad para ser representante del pueblo en las cámaras del Congreso a partir de los 18 años, tal y como ocurre en otros países, sería una gran reforma constitucional electoral que fomentaría la participación de millones de jóvenes en la vida pública de México. Por otra parte, como segundo punto, a través de las elecciones, las y los ciudadanos eligen a los integrantes de las cámaras como representantes del pueblo. Esto es lo que se denomina como mandato representativo. Cuando elegimos ellos llevan un mandato representativo, ahí está la representación, pero esto únicamente aplica para el sistema electoral de mayoría relativa. La persona propuesta por el partido político es quien directamente hace su campaña y recibe los votos de la ciudadanía, y la ciudadanía expresa su preferencia, porque le cae bien, porque ve su trayectoria. Mientras que el sistema de representación, y lo pongo entre comillas, porque para mí no es representación, mientras que el sistema de representación proporcional es un mandato imperativo, el cual exclusivamente está en manos de los partidos, y en realidad no hay una manifestación de preferencia de los ciudadanos, que en el mayor número de los casos las listas por este sistema son casi desconocidas por el pueblo. Nuestro sistema electoral, como saben todos, pues es mixto, pero observo grandes inconvenientes respecto del sistema de representación proporcional. El número de diputadas y de diputados es de 500, de por sí es alto, pero el hecho que sean 300 de mayoría relativa
así lo estableció el texto original de la Constitución de 1917. Solo eran 300 y eran de mayoría relativa. Y luego, en finales de los años 70, pues ahí van 100 de representación proporcional. En el 86, otros 100 de representación proporcional. Lo que ahora se traduce en que tenemos el 40% de diputadas y de diputados que el pueblo no votó por ellos, ni los conocen, o si los ubican, no quisieran tenerlos como sus representantes. Muchas veces cuando vemos esas listas son un pavor o un terror de encontrar ciertas personas que están en esa lista. No lo digo por Pablo Gómez, que soy una admiradora porque es un excelente parlamentario, que si se fuera usted de mayoría, pues tendría mi voto. He sido de mayoría 3 veces, 4. Qué bueno, porque he visto por Twitter que dicen que usted que representación proporcional, pero bueno, pues tendría mi voto para ser senador o diputado de mayoría. Entonces, la ciudadanía, si ve este tipo de listas, pues no podríamos o no quisiéramos tenerlos como representantes. En realidad, estos últimos son designados directamente por los partidos y no por el pueblo. En el ámbito comparado, la Cámara de los Comunes británica solo tiene el sistema de mayoría relativa. La Cámara de Representantes del Congreso norteamericano también tiene el sistema de mayoría únicamente. La Asamblea Nacional Francesa igual, mayoría relativa. La Cámara de los Comunes canadiense, mayoría relativa. En cuanto a nuestra Cámara de Senadores, yo creo que tampoco hace falta el sistema de representación proporcional. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cámaras altas tienen solo 100 senadores y resulta que tenemos 128 senadores. Concluyo con las palabras de don Jesús Reyes Heroles, reafirmando mi postura. El pueblo dirá si son o no diputados, añadiría si son o no senadores. Y los partidos no tienen por qué imponerle al pueblo sus representantes. Me parece una imposición que los partidos políticos nos digan que estas personas van para diputados o senadores. El pueblo, no hay justicia para el pueblo cuando soporta el salario de más de 232 parlamentarios. Muchas gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra Hidalgo Victoria Maldonado, exsecretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. Muy buenas tardes a todas y todos, comisionada, comisionados, compañeros que se encuentran presentando su ponencia, público en general, gente que nos sigue en las redes. Quiero empezar celebrando la apertura y la transparencia de esta comisión que nos permite estar aquí junto con ciudadanos interesados en perfeccionar nuestra democracia. El día de hoy hablaremos de unas personas muy trabajadoras que algunos llaman héroes, de unas personas que no importa dónde estén, y viven, recuerdan, celebran y aman la mexicanidad y mandan más de 64,000 millones de dólares al año y convirtiendo a México en el segundo lugar del mundo por el monto de las remesas que recibe solamente después de la India.
efectivamente, hablamos de los migrantes. Aquellos migrantes que dan un gran aporte a la economía, pero para los que tenemos hoy una gran deuda histórica en términos de sus derechos político-electorales. Pero clarifiquemos, ¿quién es migrante? Migrante es aquel mexicano que nació en alguno de los 2.469 municipios o en la Ciudad de México y por alguna razón se fue a vivir al extranjero, hizo su vida ahí, trabaja, su familia, tuvo hijos ahí, y esos hijos ya no son migrantes porque están viviendo en el lugar donde nacieron. Por eso ahora el concepto que se utiliza es el de mexicanos residentes en el extranjero. Y bueno, es de destacar que el actual artículo 30 constitucional establece muy claramente que mexicanos son aquellos, además de los que nacieron en territorio nacional, quienes nacen en el extranjero, hijo de padres o madres mexicanos, punto, hasta ahí, no hay nada más después de mexicanos. ¿Y qué dice actualmente el artículo 140 de la LEGIPE, que es el fondo de la propuesta que les quiero presentar? Dice que aquellas personas, para obtener la credencial para votar que pide el Instituto Nacional Electoral, aquellas personas que nacieron en el extranjero, para poder obtenerla, cuando van al módulo, tienen que dar el dato del padre o la madre que hubieran nacido en territorio mexicano, para que a partir de ahí lo refieran a qué entidad lo van a integrar en el padrón y listado nominal. Sin embargo, en 1997 se reformaron los artículos 30 y 37 de la Constitución para permitir la doble nacionalidad, pero ponían una restricción. Sí es factible que pueda tener la doble nacionalidad siempre y cuando el padre o madre haya nacido en territorio mexicano. Y bueno, llegó el 2021 y en 2021, ¿qué sucede? Que se elimina esa restricción que tuviera que ser padre o madre nacido en territorio mexicano y queda nuestra Constitución, el artículo 30, con una buena reforma que dice que son hijos de padres mexicanos, inclusive, para ser ciudadano mexicano, por nacimiento, basta con ser hijo de padre o madre mexicano. Le quitaron el que el padre o madre hubiera nacido en el extranjero. Pero por eso quiero remarcar que el artículo 140 de la LEGIPE no está armonizado con el 30 de nuestra Constitución y sin embargo, por eso cuando los mexicanos que residen en el extranjero de segunda y tercera generación van a tramitar su credencial, le dicen no, porque tu padre no nació en territorio mexicano, porque así lo dice la LEGIPE, contrario a lo que dice la Constitución. Y el INE se hace una interpretación gramatical exclusivamente, pero no funcional, ni sistemática, ni mucho menos garantista, al no permitir que accedan a la credencial. Hay que tener muy presente y recordarles que el artículo primero constitucional mandata el principio pro persona, y que también nuestra Constitución señala entre los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Desde otra perspectiva, también recordar que en los tratados internacionales, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por supuesto, nuestra propia Constitución establece el derecho al voto a los ciudadanos mexicanos por nacimiento, como son los mexicanos de segunda, tercera y posteriores generaciones. También los tribunales electorales han hecho criterios en este sentido, sentencias, jurisprudencias, en el sentido de pretender que los mexicanos tengan ese derecho a la identidad y, por supuesto, al voto y también a poder ser votado. Por eso se propone eliminar del artículo 140 el requisito de referir la entidad de nacimiento en territorio mexicano y facilitarles el acceso a la herramienta básica para que estos héroes, hermanos o sin mayores adjetivos, mexicanos por nacimiento en negrita y subrayado, puedan ejercer el derecho a voto y ser votados. Y concluyo con esto con una respetuosa sugerencia que ojalá en el formato de inscripción para plantear los temas se incluya el tema del voto extraterritorial o voto extranjero y acciones afirmativas. En los
nombres y títulos. Ahorita sí hay la opción en otro que podamos escribirlo, pero ojalá quede allá sentado y ojalá pudiera darse también una audiencia donde a lo mejor vía Zoom o vía los medios electrónicos participen los mexicanos que residen en el extranjero. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Tiene ahora la palabra Gabriela Guadalupe Valencia Luébano, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. Gracias, buenas tardes. Integridad judicial para transformar contextos. Integridad, del latín integritas, además del valor filosófico de pureza, implica totalidad. El día de hoy, ante esta Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presento una reflexión sobre y desde la responsabilidad de la impartición de justicia. Es preciso asumir el concepto de coherencia ética no solo en la conducta de la persona juzgadora, sino hasta el funcionamiento integral del sistema electoral. En sociedades identificadas con la desconfianza, la corrupción y la desigualdad, la integridad se alza como un valor esencial para la transformación de las sociedades. La responsabilidad entonces de toda institución pública es asumirla no como una virtud individual aislada, sino como un principio que tiene el poder de regenerar el tejido social y construir democracias sólidas, inclusivas y sostenibles. Crecimos escuchando y damos por sentada la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que los tres constituyen una triada, la esencia rectora de nuestro Estado-nación, que cada uno giraba en ejes totalmente independientes y solo en excepciones se rozan. En realidad, el judicial define en última instancia la integración del Estado a través de todos sus poderes. El ejecutivo, la parte más visible, deviene en origen de nuestra tradición de la estructura de poder depositada en una sola persona. Ha permeado y permanecido a lo largo del desarrollo de nuestras instituciones políticas. El legislativo es el heredero más puro del ágora griega, de congregar, el leitmotiv originario de la creación del Estado que ordena las normas básicas de convivencia para una vida en sociedad posible. Ante esto, el Poder Judicial se mantuvo en la sombra durante muchísimo tiempo. La primera vez que las 11 personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia dieron públicamente la cara a la nación para exponer su visión de justicia, para identificarse y expresar cuál era la clase de justicia que en su opinión el país necesitaba, fue el 27 de junio de 2024. La primera vez en más de 200 años de vida independiente de México. Eso pasará a la historia como el gran logro del presidente Andrés Manuel López Obrador y la reforma al Poder Judicial. Desmitificar una élite, abrirla a que sea electa democráticamente, porque la verdadera transparencia es cuando hay un acceso real y efectivo a integrar el poder que determina a los otros dos. Esto puedo afirmarlo porque aún provengo del antiguo método de designación por el Senado, en donde una comisión y 86 votos a favor aprobaron 56 magistraturas en 30 estados de la República. Resulta imprescindible entonces acotar con parámetros objetivos los criterios que en última instancia designan a las autoridades electas de poder en un contexto democráticamente institucionalizado. La integridad de las instituciones de justicia electoral se refiere no solo a la concepción plena, coherente y ética del ejercicio de la función judicial, va más allá de dictar sentencias ajustadas a derecho. Implica el compromiso con todos los principios y responsabilidades que definen una verdadera justicia democrática, es decir, una integralidad que le diga no al sentenciacentrismo. Cada desechamiento debe ser una llamada de atención y corrección de un medio de defensa que fue negado por las instituciones jurisdiccionales. Es un gran error centrarse solo en el resultado final. Lo verdaderamente importante es atender al proceso de impartición de justicia, a la serie de acciones sostenidas en el tiempo que nos llevan hasta él. No al ciudadanocentrismo. Las decisiones electorales no afectan solamente a quienes las interponen y a quienes les involucran las resoluciones directamente. Es una construcción social, colectiva, que impacta en muchos ámbitos, no solo políticos. De igual manera, la sociedad en general convive con los resultados de esa sentencia
Es dable entonces asumir esa responsabilidad como un compromiso para propiciar y contribuir a las condiciones de seguridad de nuestro Estado. Y no al capitalcentrismo. Es necesario pronunciarse siempre por equilibrar las condiciones de cercanía y acortar las desigualdades existentes. El privilegio no es la norma. Debe reconocerse y buscar la cercanía con la pluriculturalidad familiar, social, cultural y política. En esta reforma electoral es imprescindible, citando al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, una visión de justicia nacional, comprometida con el acceso para toda la población por igual, auditable, medible, con resultados de éxito, que hagan realidad el anhelo de que toda persona que se queje tenga un tribunal que la escuche, la ampare y la proteja contra la fuerza y la arbitrariedad, aunque no cuente con los recursos privados para ello. En conclusión, la integridad no debe ser solo una cualidad individual, sino una fuerza colectiva capaz de transformar profundamente nuestra sociedad. Apostar por ella en tiempos de crisis y desencanto puede ser una brújula que marque el rumbo en estos buenos tiempos de construcción de país. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Juan Arturo Gómez Alarcón. Buenas tardes. Bueno, a los jóvenes ya no nos van a silenciar. Como joven, se nos ha dicho durante bastante tiempo de que nos tenemos que estar preparando, de que tenemos que hacer territorio, de que tenemos que organizarnos desde nuestras trincheras, y sin embargo, y lo puedo afirmar, lo estamos. Y es momento de que los jóvenes también nos involucremos y que se generen verdaderas alternativas dentro de esta reforma electoral para que los jóvenes participen y seamos cada vez más diputados, senadores, presidentes municipales, concejales, porque actualmente no lo somos. Estamos diezmados, hemos sido reprimidos, inclusive nos han negado los accesos a Cámara de Diputados, a Senado de la República o al Congreso de la Ciudad de México. Y actualmente lo que buscamos como jóvenes es que nos abran las puertas y principalmente de que durante esta reforma electoral se generen las reformas necesarias para que los jóvenes se involucren en mayor medida en la política, porque lamentablemente sí participamos, pero muchas veces de ellos no tenemos para solventar nuestros gastos, tenemos que ir sin comida, tenemos que batallar, inclusive podemos decir lo que es un martirio, pero sin embargo ahí estamos y nos encontramos combativos y luchando eficientemente. A ello lo que quiero llegar es que en esta nueva reforma se logre que los cargos en cuanto al poder legislativo ya no sean solo 2 o 3 diputados federales o 3 diputados locales, sino que para 2027 estamos al menos el 10% de jóvenes los que estemos realmente tomando las decisiones de nuestro país, porque actualmente no lo estamos haciendo. Actualmente también queremos decir de que queremos seguir participando como siempre lo venimos haciendo, y más que nada porque para 2027 vamos a ser alrededor del 50% de los votantes los que tomemos las decisiones por este país, y en 2030 vamos a ser alrededor del 60% de los votantes para nuestro país. ¿Y cómo vamos a poder seguir participando? ¿Cómo vamos a tener interés siquiera en participar en los procesos políticos, en las campañas políticas, en las tomas de decisiones, cuando inclusive desde que queremos ser copacos nos niegan esas oportunidades? Nos dicen, tú no estás listo, como bien lo comentó la compañera, nos dicen, eres inmaduro, no sabes lo que quieres, no tienes idea de lo que estás haciendo. Y yo digo que estamos en todo lo contrario, sí estamos preparados, sabemos lo que queremos, y efectivamente por eso yo estoy hoy aquí, para también dar la voz a los jóvenes que lamentablemente no pueden tener la voz que estamos teniendo ahorita en este momento. Quiero concluir diciendo que a los jóvenes ya no nos vamos a callar, que a los jóvenes vamos a seguir batallando hasta lograr que tengamos esas oportunidades, que las puertas están abiertas y que vamos a cambiar cada uno de los estratagemas que se han generado políticamente, y vamos a sin duda cambiar todos esos malos quehaceres que tiene la política antigua, porque no queremos seguir propiciando
esos desgastes, esas confrontaciones que lamentablemente se dan en los cuadros políticos, en las cámaras, inclusive en las calles, porque lo hemos visto inclusive ayer. Lamentablemente se asesinó inclusive a un estudiante dentro de las instituciones de una universidad, bueno, en este caso la preparatoria conocida como CCH Sur, y sin duda ya no queremos más esto con jóvenes, queremos tener respuestas, queremos tener liderazgos que logren cambiar el destino de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Hemos agotado la lista de ponentes. Quiero agradecer mucho a todos los que han concurrido esta tarde, a todas las personas asistentes, al personal técnico encargado de la organización de este evento, y se levanta la audiencia y se cita para mañana a las 17 horas en este mismo lugar. Muchas gracias. No hay campana. Él dice así. Tocó la campana.